Muy buenas noches con todos y todas. Bienvenidos a un martes más de naturaleza. En esta ocasión hemos llegado ya a la 10ª conferencia. Este espacio generado por la sección de Ciencias Naturales de la Casa de la Cultura es un espacio para, a través de la investigación y la divulgación, generar procesos participativos de reflexión y análisis en temas relacionados a las ciencias naturales, el ambiente y la conservación. En esta noche nos acompaña la doctora Sonia Lorena Gonzaga para compartir el tema Agua, Minería y Ambiente, una difícil relación. Me permito en este momento leer su hoja de vida. La doctora Sonia Lorena Gonzaga Vallejo es máster en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos por la Universidad de Alcalá de Henares, en España, máster en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente por la Universidad Politécnica de Valencia, ingeniero civil por la Universidad Técnica Particular de Loja, consultora individual en obras de ingeniería hidráulica y sanitaria, directora de varios proyectos en el área de saneamiento para entidades gubernamentales como GATS cantonales, Senagua y NPC, además como parte del equipo de especialistas de otras consultorías. En el sector público se desempeñó como directora provincial del Ministerio de Transportes y Obras Públicas en Loja. Es docente universitario desde el año 2005 en la Universidad Técnica Particular de Loja en la titulación de Ingeniería Civil, Arquitectura, Ingeniería Agropecuaria e Ingeniería en Geología y Minas en las asignaturas de Mecánica de Fluidos, Hidráulica, Sanitaria, Hidrología, Estadística, Calidad del Agua y del área de Matemáticas. Es autora del texto Guía de Hidrología y Meteorología. Ha sido directora de más de 20 proyectos de investigación, extensión y vinculación con la sociedad. Queremos agradecerle su presencia en esta tarde. Les dejamos con el tema Agua, Minería y Ambiente, una difícil relación. Al final, como en todas las conferencias, abrimos el debate para las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Buenas noches con todos los presentes. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes, a mis estudiantes que han tenido la gentileza de acompañarme en esta noche, a mis amigos, a mis colegas y público en general. Esta noche yo voy a tratar sobre el tema de agua, minería y ambiente, un poco romantizando el término, ¿no? Un poco de romanticismo en el tema de la difícil relación, porque en realidad vamos a hacer un pequeño preámbulo de que es una relación muy difícil, puesto que se conjugan muchos aspectos, tanto sociales como económicos y también de desarrollo. Bien. ¿Por qué es importante hablar de la minería? Porque lo que es el agua. Porque el agua es un recurso natural, renovable desde el punto de vista de que cumple con un ciclo hidrológico, es decir, se evapora, sube, se condensa y se precipita y nuevamente empieza el círculo, ¿no? Sin embargo, en este proceso del ciclo, lo he puesto entre comillas, de renovable, tendríamos que considerar aspectos cuando ya empieza a trabajar ya el agua, digámoslo así, a favor del hombre. Cuando empieza la metida de mano que yo le digo al tema del recurso agua, es ahí cuando empiezan los problemas. Yo hasta me atrevería a decir que a la fecha lo que es el recurso agua renovable ya no es tan así. Deberíamos a lo mejor revisar el concepto de renovable para el agua. Entonces, la idea es dar una vista objetiva de lo que es la relación entre el agua, el ambiente y la minería, puesto que muchas de las veces, sin querer ser el abogado del diablo, como a veces suelo decir, se suele magnificar el tema de la minería, como hablamos de minería y enseguida la persona piensa contaminación. Claro que sí, pero hay que también ver los otros aspectos, las otras aristas que tiene también la minería. Como una breve introducción al tema, yo he puesto ahí algunos datos, ¿no?, de lo que es el ámbito de la minería. En particular, yo había mencionado, se conjugan muchos de los aspectos, los que son las variables ambientales, sociales y económicas. Básicamente, el Ecuador a la fecha considera desde el gobierno del expresidente Moreno como el segundo pilar fundamental de la economía del país. Entonces, una de las publicaciones del Ministerio de Energía publica que con respecto a lo que es los montos, ¿no?, en las proyecciones para el año 2020, la minería generó 810 millones en exportaciones, permitió la recaudación de 430 millones por impuestos y por concepto de inversión extranjera captó 374 millones.
Estos valores, claro, pues son los valores que realmente captaron. Los pronósticos hacia el año 2021 fueron aún más y creciendo pues año a año hasta llegar a su límite, a su cúspide de lo que es la producción minera. También tenemos que tomar en cuenta de que en amplios sectores de la minería, en amplios sectores, del país, la minería es el aspecto básico de su economía familiar. Hablamos de estos sectores Portobelo, que desde hace más de 100 años se viene trabajando en este sector, en la minería, y sigue trabajando. La gente tiene como base fundamental la minería, lo hace de una forma ilegal, de una forma artesanal, y seguimos, y yo creo que seguirá, a pesar de los grandes problemas que tiene ese sector. Luego ya les proyectaré unas imágenes donde se puede observar datos estadísticos sobre parámetros que se vigila la calidad del agua del río Puyangua. Como les había mencionado, ahí tienen ustedes unas proyecciones para el año 2021, porque esa es la publicación que yo encontré. Del 2022 aún no hay una publicación actualizada, pero esos son los datos, ¿no?, de las proyecciones en cuanto a lo que son los escenarios que tenemos, ¿no? Tenemos un escenario pesimista, tendencial y optimista, ¿no?, para lo que son las exportaciones mineras y también lo que son las recaudaciones tributarias. Como ustedes pueden ver, van creciendo esto conforme pasa cada año, ¿no? E inclusive yo sé que se ha superado estos montos, por lo tanto, como pueden ver, sí se puede hablar de que la economía del país ahora mismo se está fundamentando, a más del petróleo, en la minería a gran escala, ojo ahí, ¿no? Porque la minería a pequeña escala es diferente. Esta no genera, no grava impuestos, por lo tanto, el Estado no se beneficia de estos recursos. Bien, ahí ustedes tienen un mapa, no sé si lo puedo acercar, bueno, pero sí se puede ver que tenemos que en 7 de las 24 provincias que tiene el país, tenemos minería. Como pueden ver, la extensión sobre la cual se ha hecho concesiones mineras es inmensa. Inclusive hasta el año 2019, que los últimos datos que he logrado conseguir, el porcentaje de ocupación de área concesionada para la minería es de más del 22% del territorio nacional. Entonces, claro, obviamente estos están distribuidos en diferentes fases, en fases de exploración, en fases de exploración avanzada y en fases de explotación, que es el caso de los dos proyectos más grandes. Son los proyectos más grandes que tenemos en la provincia vecina de Zamora Chinchipe, lo que son proyectos de Fruta del Norte y Mirador, donde se explotan oro, plata y cobre, ¿no? Oro y plata en Fruta del Norte y cobre en Exa, ¿no? Y tenemos ahí, también tenemos, estos son proyectos estratégicos denominados así por lo que está considerado dentro del plan estratégico de la economía del país. Luego les haré un recuento más a detalle de esto. Sin embargo, tenemos 3 proyectos estratégicos más en desarrollo, que son los proyectos de Loma Larga, de San Carlos de Pananza y Río Blanco. Que se les denomina así porque son proyectos de segunda generación, que tenemos también Cascabel, Cangrejos, Curipamba, La Plata, Yurimagua y Ruta del Cobre. Estos proyectos son en diferentes provincias, como lo pueden ver ustedes en el mapa. Tenemos en la provincia de La Suaya, en la provincia de Morona, en Cotopaxi, en Imbabura y en El Oro. Bien, en el aspecto de las áreas concesionadas les he puesto unos datos básicamente de las provincias en las cuales están estos proyectos mineros. Y tenemos aquí una información sobre la parroquia, el cantón, la provincia, el estado y las observaciones. En cuanto al estado, como pueden ver, los proyectos más grandes, que son los de Fruta del Norte y Mirador, pues están en la provincia de Zamora, en Yanzasa y en el Pangui. Y tenemos pues en observaciones en la fase en la cual se encuentran. Si es minería, básicamente todos ellos son minería a gran escala, y los que están en etapa de extracción o en etapa de exploración. Los que están en etapa ya de extracción pues son los que he mencionado, los que ahora mismo todos los conocemos y hemos escuchado muchas veces las noticias de que han sacado el primer lingote de oro, cuando en realidad pues estas extracciones ya se empezaron mucho antes, para poder tener una reserva que garantice pues las operaciones. Ahí un poco las áreas de concesión. Tenemos ahí el proyecto de Fruta del Norte, están las unidades de superficie en kilómetros cuadrados, 795 kilómetros cuadrados, Mirador 100, Loma Larga 447 kilómetros cuadrados,
San Carlos de Pananza 44 y Río Blanco 76. Esas son las superficies que están concesionadas a cada uno de los proyectos los que están ahora mismo en proceso de explotación y exploración avanzada. Como ya lo mencioné hace algún momento, tenemos los proyectos de segunda generación, siguen con Cascabel, Cangrejos, Yunimagua y Curipamba y La Plata. Todos estos pues son proyectos que se pretenden a continuación de estos que empiecen ya a producir, empezar también la inversión extranjera, que se puedan allanar los procesos de concesión, porque previo a poder empezar las obras de extracción deben cumplir con procesos administrativos dentro de lo que es el Ministerio de Energía y Minas, pero también dentro de lo que es el Ministerio del Agua, el Ambiente y Transición Ecológica, que ahora se denomina. Cuando empezó estos procesos, empezó con la ex Senagua, la extinta Senagua, donde se manejaba todo el tema del agua, ¿no? De protección del recurso hídrico, y también pues obviamente el tema de la gestión administrativa en cuanto a las concesiones a cada uno de los diferentes usos que se le puede dar. Y uno de esos pues es en minería. Bueno, ahí en esta lámina también quiero centrar la atención no solamente en los proyectos a gran escala, también tenemos lo que son la minería artesanal y la pequeña minería que se denomina. Hay una diferencia entre los dos, claro que no es sustancial, sin embargo es importante destacar la diferencia que existe entre la minería a gran escala, la pequeña minería y la minería artesanal. Como pueden ver ustedes ahí en los datos que tenemos de porcentajes de ingresos al Ecuador por este rubro, hasta el 2014 se tenía básicamente lo que es minería artesanal, y en el año 2017 recién se empezó a pensar ya en el país ya en que la minería sea como el pilar de la economía del país. Y en el año 2018, en el gobierno de Moreno, es cuando se sentó las bases a través de la reforma de la minería para poder dar paso a que se genere ya y se pueda empezar con la minería a gran escala. Considerando que ustedes pueden ver que en el año 2017 la minería representaba en el Ecuador el 0.7% del Producto Interno Bruto, y en este momento en el 2007 llegó a 1.64%. Sin embargo, la aspiración del gobierno de aquel entonces era de llegar por lo menos al 4%, que no se llegó. Entonces, una inversión, un costo ambiental muy alto, y sin las herramientas. Sin las herramientas me refiero, sin las herramientas más bien económicas, podría decir yo, porque normativa, las personas que están en esta sala me imagino conocen, existe mucho, hay leyes, la Constitución misma protege el derecho de la Pachamama, el COIP menciona los delitos ambientales, la ley de minería, la ley orgánica de recursos hídricos, todos protegen el agua y en contra de las afectaciones, pero sin embargo existe ley, existe norma, constitución, pero no se cumple. Entonces, ¿qué falta? Recursos económicos. Recursos económicos se generan con la minería, pero que no se invierte un porcentaje en la protección de estos. Bueno, hay algunos aspectos respecto a los objetivos de la ley de la minería reformada en el año 2018, donde hablaba sobre afianzar invertir en el sector minero, ¿no? Afianzar la economía del país en la inversión de la minería. La industria minera constituiría el segundo rubro aparte de las exportaciones petroleras, que ya lo había mencionado, y mejorar la capacidad de administrar, y regular, auditar y controlar las actividades mineras a nivel mundial. Sin embargo, pues esto se queda pues en papel, porque realmente no se ha dado tan así como se pensó, ¿no? Y como algunos de nosotros conocemos, pues hay muchos problemas, y básicamente son problemas por contaminación, por degradación de las fuentes de agua, degradación de los suelos y otro tipo de afectaciones que luego mencionaré. En las políticas públicas en el año 2019 se trabajaba en 6 ejes, en 7 objetivos estratégicos y políticas. Sin embargo, la pandemia del COVID del 2019 desvió la atención de seguir afianzando estos 6 ejes con estas 7 políticas, y se dejó de trabajar en esto, y se dejó de lado, y no hay información
si se continuó o no se continuó, el estado en el que actualmente se encuentran estos 6 ejes, que habla básicamente de desarrollo, de inversión en educación, inversión en salud, que al día de hoy pues no se ha visto, ¿no? Podemos decir que el tema del COVID retrasó en todos los aspectos, pero luego habría que hacer una valoración más efectiva. También el tema del enfoque más severo en contra de la minería ilegal. En el mismo año se inició el catastro minero. Entonces lo que se pretendía a través del catastro minero, es poder organizar a los pequeños mineros y ojalá lograr conseguir formar cooperativas de tal forma que entre ellos se puedan fortalecer y poder hacer una minería mecanizada, tecnificada, que pueda tener mayor impacto y que pueda generar recursos también pues para el Estado, pero también pues disminuir el impacto hacia el medio ambiente. Pues por conocimiento de varios proyectos en los cuales he intervenido y he trabajado, pues esto no se ha cumplido. Lo que se ha hecho es inclusive que por los graves problemas económicos que tiene la sociedad en general, muchas personas han perdido sus trabajos y se han puesto a trabajar en minería artesanal, que es la que más contamina, puesto que no tienen cuidado de los procesos y todo lo hacen con métodos ya obsoletos o antiguos. No voy a decir que la gran minería no contamina, sí contamina, claro que contamina, pero hay que ver también cómo son los procesos, el seguimiento. Bien, como ya había mencionado, hasta el año 2014 solamente existía la minería a pequeña escala y la minería artesanal. Por lo tanto, pues el dinero que ingresaba al Ecuador por el oro que provenía de estas actividades llegaba a un 41.5% del total de las exportaciones, equivalentes a 998 millones. Nada que ver con las exportaciones y recaudaciones por impuestos y todo esto que ahora se recauda, ¿no? En el 2018, como ya mencioné también, el tema de la regularización, la asamblea que modificó la ley de minería, pues y de ahí partió el tema de la minería a gran escala, donde han venido también empresas extranjeras a concesionar sitios en varios lugares del país. Y en ese problema está, en ese lugar, en este círculo entra también pues el tema del área el área de protección hídrica del sur del Ecuador, donde también entra la parte del tan conocido caso de Fierro Urco. Algunas características de la minería artesanal, pues ya también lo había dicho hace un momento, que son fuentes generadoras de empleo para miles de personas, ya sea de una manera directa o indirecta, sobre todo para las comunidades rurales, ¿no? Porque generalmente este tipo de minería lo hacen hacia las partes superiores, donde no hay accesos. Un ejemplo de eso es Nambija. Nambija empezó así. Y ustedes conocen cómo fue el tema de la propagación de la minería en ese sector, donde se propagaron otro tipo de negocios, otro tipo de economía, donde se fundamentó básicamente en comprar de forma desagregada, digamos, por decirlo así, por pequeñas cantidades a las personas que iban. Esto lo que originó también y sigue originando, porque también se sigue dando, es la precariedad laboral, porque en este tipo de minería pues no existe una relación directa con ningún empleador, lo hacen autónomamente, por lo tanto ellos trabajan, no tienen lo que es salario básico unificado, sino que están expuestos o sometidos a la suerte, digámoslo así, de poder conseguir o tener suerte en un día de janche, que dicen ellos, ¿no? Ellos trabajan así, explotan, hacen su plateado, hacen su no recuerdo este proceso, amalgamación, y luego pues obtienes el oro, ¿no? Y eso es lo que vende, y este círculo que tiene, ¿no? Y entonces ellos no tienen garantías, no tienen lo que es el IES, el Servicio de Seguridad Social, no tienen un salario básico unificado, no tienen ninguna relación de dependencia y por lo tanto no tienen seguridad. También tenemos pues una baja productividad, pues no se aprovecha todos los minerales y metales que están asociados al oro o a la plata, y también poseen procesos muy poco tecnificados, y como ya se había mencionado, y ya hace rato también lo dije, discúlpenme que diga cada rato lo mismo, pero ya lo había mencionado, de que ellos no graban impuestos, ¿no? Ellos no tienen, como son
autónomos, es ilegal a la cuenta, pues ellos no pagan ningún tipo de intereses al SRI y a nadie, ¿no? Ni siquiera en las provincias. Lo máximo que dejarán son recursos económicos por gastos en alimentación, en vivienda, pero nada más. Eso no es un empleo ni tampoco es una economía que perdure, ¿no? Lo que es la pequeña minería, he puesto datos también de un informe del 2022, donde tenemos pequeña minería, concesiones pequeñitas, ya no a gran escala, sino pequeñitas en las diferentes zonas del país, ¿no? Aquí ustedes tienen los datos, tenemos en la zona de zona 7, lo que es Loja, Zamora y El Oro. En las 3 provincias tenemos concesiones mineras. Ahí tenemos ejemplo de Nambija, Alto Nalgaritza, Celica, Cariamanga, Saruma, Portobelo, Chinapinza, las pequeñas concesiones, ¿no? También tenemos Ponce Enríquez en el Azuay y varios de ellos, ¿no? No voy a ponerme la lista porque son más de 25 concesiones que están catastradas. Ojo, esas son las que están catastradas y las que no. Porque existen personas que lo hacen de forma ilegal, como mencioné. Un ejemplo de ello, y que es muy grave, que no se suele tocar, es el tema de los extranjeros que trabajan cercanos a la mina, al proyecto de Fruta del Norte. En un río, no voy a dar el nombre, en el sector porque es un poco complicado, existe un grupo de extranjeros colombianos básicamente que trabajan ahí y lo hacen de forma artesanal, y eso es como un terreno prohibido para los ecuatorianos, donde existen problemas legales importantes. Sin embargo, no se ha podido erradicar ese problema, más bien han llegado a acuerdos para poder trabajar. Entonces, ese tipo de minería, por ejemplo, no está catastrado y son los que mayor impacto tienen, porque ellos trabajan de forma artesanal, y aparte de artesanal, o sea, sin ningún cuidado. Es un daño ambiental terrible. Hacen sobre los ríos, las causas de los ríos, lo que hacen es escarbar, dañan la morfometría del río, sacan epétrios, lavan con mercurio, con cianuro, y todo se devuelve al cauce del río. Esto llega luego al río Zamora y pues ya saben. Como se había mencionado, pues la minería pues está considerado como dentro de los sectores estratégicos. El carácter estratégico le proporciona la cualidad o la ventaja de poder trabajar directamente en algunos aspectos que no lo podría hacer si no estuviera considerado como sector estratégico. Entonces, esto le da unas ventajas porque puede contratar, puede también hacer unos procedimientos o saltarse procedimientos con la finalidad de poder dar celeridad a los procesos de concesión, de exploración y exploración avanzada. Entonces, este carácter estratégico es importante para este tema de la minería. Entonces, nosotros tenemos ahí, ya había mencionado también el tema que es fundamental para la economía del país, y es eso básicamente lo que ha hecho que esto crezca en gran proporción. Luego tenemos el tema del potencial minero que tenemos en el país. En el país, siendo un país tan rico, tenemos oro, plata, cobre y otro tipo de minas como también petros, etcétera. Siendo un país tan rico, aparte del petróleo, no logramos salir del subdesarrollo. Y no es un país rico. No es un país donde por lo menos toda la gente está en un nivel de clase media. Al contrario, clase media para arriba, un bajo porcentaje. No voy a aventurarme a dar datos porque son datos que ahora mismo no los tengo actualizados. Pero la mayoría de la gente, más del 60% son pobres, especialmente en el sector rural donde se da la minería, sector rural donde se da la producción agrícola, ganadera. Sin embargo, es ahí donde justamente está la mayor cantidad de personas pobres. También se habló también del fortalecimiento de la normativa. La normativa ya existe hace años. Hace muchos años, yo recuerdo desde que empecé a estudiar, existen las normativas, las leyes, existe la normativa. El tema del fortalecimiento de la normativa, que fue política pública en uno de sus ejes, no se ha cumplido.
El tema también, pues ya empezando lo que es ya topando el tema de agua y calidad, pues el agua sufre un deterioro importante en su calidad. Puede llegar a dejar inclusive un curso de agua para que puede considerarse inerte, que es lo que ahora mismo se le denomina al curso del río Calera y el Amarillo, donde tenemos altos índices de concentración de metales pesados y otros compuestos que le da el carácter de un río inerte. ¿Por qué? Inerte, ¿por qué? No porque esté seco, no. Inerte porque no se puede generar ningún tipo de vida ahí. Porque las concentraciones de estos elementos tóxicos pues no permiten que se genere vida. Ya en el proceso mismo de lo que son la parte ya de concesiones de agua y lo que es los procesos, ¿no? Las concesiones mineras del país están algunas ubicadas en áreas que son de recarga hídrica, es decir, donde se genera o inicia el recurso. Entonces, personalmente a mí lo que me da esta idea es de que no existe este engranaje entre los diferentes ministerios que tienen que ver con este tema para que cosas así no se puedan dar. Existen también concesiones mineras en zonas urbanas. El control y la vigilancia en el tratamiento de los vertidos industriales hacia los cuerpos hídricos más aguas ácidas de mina no es efectivo, no lo he puesto ahí, no es efectivo porque poder ir a la sensibilidad de alguno, espero que no. Existe sobreexplotación del recurso hídrico, existen muchas posiciones que están a favor y en contra. A favor, ¿quiénes estarían a favor? Obviamente las personas que trabajan para este tema de la minería, y en contra las personas que se sienten agredidos o que piensan a futuro el impacto que puede tener esto sobre la naturaleza, sobre los recursos hídricos, cualquiera que sea de ellos. Porque el país del Ecuador es un país bendecido donde tenemos agua por todo lado. Lastimosamente cada día el ser humano lo va degradando, y no solo con la minería. También hay un tema que les había mencionado, el no cumplimiento de los actos administrativos. Pues hay actos administrativos previos que tienen que ver con entrega de proyectos de manejo ambiental, manejo de los relaves, manejo de los residuos de la minería y otro tipo de estudios que se requiere previo a dar la concesión, y no se han cumplido. Entonces, ¿en qué fase se va a pedir que se cumplan con esto? ¿O les dan plazos? Bien, entonces yo les había mencionado también que en el 2019, estos son datos del 2019, que puede haber crecido, el área de concesiones es del 22,72% del territorio nacional. Dentro de los requisitos que había mencionado que se necesita para poder dar el que se denomina certificado de no afectación, dentro de esto tienen que ir unos anexos. Uno de los anexos es, primero la ubicación, pues obviamente, ¿no? Luego el análisis hidrológico a nivel de unidad hídrica, no a nivel de cuenca, sino a nivel de unidad hídrica, es decir, mucho más amplio. Luego tiene el establecimiento de diseños de obras hidráulicas y de protección, de ser el caso, integrales necesarios para que el agua el agua de la minería no entre en contacto con el agua de los procesos mineros y el agua natural, ¿no? Luego viene estudio sedimentológico. El estudio sedimentológico también se lo pide, es importante. ¿Por qué? Porque todos los residuos de la minería, específicamente lo que son la minería metálica, donde se puede tener procesos que pueda contener metales pesados, pues estos se asocian a los sedimentos y obviamente estos no se degradan, estos no tienen, como suelen algunas personas decir, esto como un río, conforme va circulando, fluyendo, se reoxigena y se depura. No. Algunos elementos sí se transforman, se oxidan, cambian de compuesto, y puede decirse que se puede dar una depuración natural, pero no de todos. Lo que son metales pesados, eso no, eso permanece ahí. Y cuando vienen los periodos de lluvia, estos se reabsorban, se levantan y aguas abajo circulan. Tenemos también el monitoreo de cuerpos de agua superficial y subterráneo y el monitoreo de vertidos. El monitoreo de los cuerpos de agua superficial no se da. Hubo un plan de monitoreo que existió hasta el año 2015, y esa es la información que he podido obtener,
y hemos hecho varios trabajos de investigación con temas de tesis que hemos podido lograr desarrollar, donde se proyectan ya datos, con datos reales, pero esta información también es un poco dispersa. No tiene un plan de monitoreo adecuado donde podamos hacer luego nosotros un análisis espacial y temporal. Entonces, a pesar de que existen datos, esta información no nos permite, por ejemplo, elaborar un modelo de cómo evoluciona el mercurio desde que empieza en el río Calera, luego se une con el Amarillo y llega luego al Pindo y luego al Puyango. No podemos hacer porque no tenemos la información suficiente, pero sí nos da una idea de lo que se necesita. Se han hecho varios estudios donde se prevé colocar, y de hecho se deben colocar estaciones de monitoreo de calidad, donde se mida no solamente la calidad, sino también caudales para ver cómo va disminuyendo el caudal, ver cómo se maneja el impacto del cambio climático, porque eso parece que aquí no nos va a llegar, pero sí, ya nos está llegando. Entonces, también son todas estas cosas, estos elementos que se deben buscar y cuidar, pero no se han cumplido, a pesar de que ha sido política pública desde el 2018. El tema adicional, junto con la minería, pues obviamente vienen las plantas de beneficio, que es donde se procesa el material, ¿no? El material que extraen se procesa en las plantas de beneficio. Ahí tenemos que el 95% de las plantas de beneficio se encuentran asentadas o están a las riberas de un cauce. Entonces, es fácil predecir o intuir que luego de los procesos de extracción del metal, del oro, de la plata, pues todos los vertidos van a ir al cauce. Y sí se ha visto cómo en horas puntuales o a veces en tuberías que están camufladas, los cauces, estos vertidos llegan a los cauces. Estoy hablando del proyecto básicamente de la minería en Portobelo y Piñas y Zaruma, todo este tema. ¿Por qué? Porque en ese sector he trabajado desde el 2015 hasta la fecha. Estamos trabajando en proyectos donde se hacen visitas constantes y hemos tenido la oportunidad de ver cómo son los procesos, estar cerca por lo menos para poder ver qué pasa, ¿no? Ya hablé de la localización. Hay un cumplimiento de la normativa ambiental. Se carece de planes de manejo. Lo que se podría recomendar en algún momento es hacer una reubicación de las plantas de beneficio a un parque minero y concentrarlos ahí para poder... Existe una planta de relaves, pero como no existe esta vigilancia, pues realmente no todos la ocupan. Un dato técnico, un dato de investigaciones, la minería a cielo abierto inevitablemente modifica el suelo. Modifica el suelo porque ya el levantar la cobertura vegetal, hacer esta mezcla, ¿no?, de los suelos, pues nunca va a volver a ser la misma. Entonces, jamás volveremos a tener, aunque hagamos grandes proyectos de remediación ambiental, aunque hagamos un buen diseño de un plan de gestión, nunca va a ser lo que sí podríamos tener las estrategias como país o como los ministerios que están encargados de esto, es en la gestión de los relaves, en la gestión de los residuos, etcétera, de tal forma que la modificación no sea tanta, no altere y pueda ser luego puestos en parques, en centros de recreación, pero claro, obviamente de acuerdo al plan que se establezca en cada uno de ellos. Bueno, esto estoy mostrando aquí son unos resultados de un estudio que hicimos en el año 2016, donde ustedes pueden ver en esta imagen, en la cuenca del río Puyango. Esta es la cuenca del río Puyango, ¿no? Existen datos del Proyecto Nacional de Control y Gestión de la Calidad, vigente hasta el 2015, donde se efectuaron monitoreos durante los años 2013, 2014, 2015, en 175 unidades hidrográficas del país, ¿no?, generando una línea base para poder tener una idea de cómo está la calidad en los cursos de agua de los ríos principales, de cada unidad hidrográfica. Ustedes pueden ver ahí los puntos que están en rojo, son los puntos donde estaban ubicadas las estaciones. En la cuenca del Puyango, el número de concesiones mineras suman 57,
y se tienen 111 plantas de beneficio distribuidas en los diferentes cantones. Estos son en Portobelo, básicamente en Portobelo y Piñas, y Zaruma también. Tienen ustedes ahí la ubicación, los códigos por los cuales se manejan las estaciones de monitoreo de calidad de agua de aquel plan. Ese plan ya no va, ya no se está monitoreando. Pero en aquel entonces esa era la codificación, y están ubicados en los ríos tributarios de los ríos Calera y del río Pindo, y luego pues se unen todos y se hacen el Puyán, ¿no? Todos se unen la red hídrica, como la pueden ver, no sé, bueno, casi no se aprecia muy bien, pero los puntitos son las diferentes estaciones, ¿no? No tengo un puntero, pero de la línea roja hacia arriba está la unión de los ríos Calera y Amarillo. La estación es la BPTC, la 8, la 9 y la 10. Son las que vienen del Calera, el Amarillo, y luego es el Pindo. En la confluencia de los dos existe una de las estaciones, que luego vamos a ver los datos que se proyecta sobre los parámetros que se han medido. He puesto solamente unos ejemplos, no están todos. Ya. También en el mismo trabajo se hizo un inventario también de lo que son las concesiones de agua para otras actividades, lo que son ladrilleras, explotación de pétreos, actividades pecuarias, actividades agrícolas, explotación minera y actividades avícolas. Recuerden que en el sector de la provincia del Oro hay muchísima producción avícola. Y también ellos descargan sus aguas residuales, y también a la fecha porcicultura. Han cambiado, digamos, de matriz productiva, como se denomina, y actualmente lo que hacen es trabajar básicamente en la porcicultura. Estos son del año 2015, y entonces las concesiones estaban dadas para la avicultura. Entonces, como ustedes pueden ver, es un sinnúmero de usos del agua, de las concesiones, y todos estos pues generan también sus desperdicios, sus aguas residuales, y que también son depositadas a los cursos más cercanos. Entonces, no únicamente tenemos la minería, también está la producción también no controlada. No controlada en producir, sino no controlada en los procesos. A manera del tamaño del puntito, les puedo dar una idea de niveles de contaminación por plomo. Los puntitos que están grandes es porque tiene contaminaciones grandes, ustedes ven ahí, de un rango de 2 a 2.5 me parece, sí, 2.80 y algo. El contenido de plomo, que es un metal pesado, en un curso de agua debe ser 0. O a nivel de traza, es decir, 0.005, por ejemplo, pero no a esos niveles, miligramos por litro. No estamos hablando de microgramos, estamos hablando de miligramos. Entonces, existe contaminación por plomo. Y si lo pueden ver ustedes ahí, la mayor concentración existe ya hacia la unión de los ríos Calera y Amarillo, en el Calera, en el Amarillo, y hacia la unión, hacia abajo, donde se empieza el río Puyán. También existe presencia de cianuro. Lo pueden ver, las concentraciones son la más alta de 4 a 5.05. Es altísima, ¿no? Si hay cianuro, pues no va a haber vida. Entonces, toda esta información son datos que son reales, son datos que son tomados por la misma ex-Senagua. Entonces, en ese plan de monitoreo que existió en aquel entonces. Ahora mismo esta información no existe porque no se ha hecho. Ahí un poco en un diagrama de barras, no sé si lo vean ahí. Lo importante de aquí es ver, yo les había mencionado a las estaciones 8, 9 y 10, que están en el área del río Calera Amarillo y luego en la unión con el río Pindo. Los niveles de cianuro total, como lo pueden ver ahí, en un proceso en el tiempo, ¿no? Podemos ver el año 2001 hasta el 2015, porque han habido datos puntuales, campañas que se han hecho desde el 2001, pero no evaluaron todos los parámetros. Estos datos que se nos proporcionó son, como ya he mencionado, dispersos. No existe una secuencia 2001, 2002, 2003 en un mismo mes, en condiciones similares, etcétera, de tal forma que no se puede hacer un pronóstico porque la información estadística, pues no puedo yo, pues a partir de datos que no son consistentes, hacer una proyección. No puedo, es imposible. Lo que sí podemos hacer notar es las concentraciones que son muy altas en los puntos, y aquí tenemos nosotros en la línea celestita está lo que es el límite permisible por el TUSMA, el texto unificado de legislación secundaria medioambiental.
Y la línea roja es, bueno, esta es una línea que nosotros pusimos en cuanto a lo que esto puede producir en la salud del hombre, la Organización Mundial de la Salud, pues cuál es lo tolerable para el hombre, en el sentido de que estas aguas de algunos sectores pues no pueden ser utilizadas para usos de recreación, es decir, para baño, ¿no? Esta es mercurio, también hay presencia de mercurio. Claro que el nivel no es altísimo, como ustedes pueden ver es de 0.011 a 0.013 miligramos por litro, pero la concentración deseada es 0, no debe existir mercurio. Entonces, si hay esos valores, pues ojo que son muestras de agua tomadas en el río. El mercurio no se diluye, ese permanece. Y en general un cuadro de datos de algunos parámetros que están fuera de la norma, en amarillo resaltado lo que son turbidez. La turbidez, si ustedes han viajado hacia las provincias del Oro, todo lo que es Portobelo, Piña, Zaruma, pues cuando pasan por el río Pindo en ciertos sectores verán que las aguas son grises, pero básicamente eso se da por los procesos cuando dicen comúnmente chancan la piedra, ¿no? En los procesos de las plantas de beneficio y también pues también en tema de los procesos de pétreos, donde también pues se tritura pues el material para sacarlo de cierta gradación para construcción de obras, y esto lo que produce pues son los residuos en los contenidos de sólidos. Aquí un poco ya más concentrado los datos también de metales pesados, mercurio, plata, plomo, selenio y otros elementos que, si bien es cierto no son contaminantes, pero están por arriba del nivel máximo permitido. Entonces esto viene asociado por los productos que se utilizan para la minería, o también puede ser que existen también de origen natural, porque como existe oro en la zona, siempre cuando hay oro vamos a tener aluminio. Entonces también puede tener un origen natural, pues ahí habría que hacer la discretización de cuáles son de origen natural y cuáles son de origen antropogénico. Como un indicador de calidad del agua siempre se menciona la cantidad o la concentración de oxígeno disuelto. Si un agua tiene una cantidad de oxígeno disuelto por arriba de los 5 miligramos por litro, podemos decir que es un agua que está bien, que tiene calidad. Pero si ya hablamos de un agua que está por abajo de ese límite, por ejemplo aquí está en 6, por abajo ya hablamos de un agua que no tiene calidad. Y vemos nuevamente en el punto, en la 8, la 9 y la 10, donde más se presentan estos valores que están por debajo del nivel deseable, del nivel que está en el texto, en el TUSMA. Entonces, esto simplemente nos da más hacia abajo y ya van aumentando, pero es porque el oxígeno disuelto, pues conforme fluye el río, va circulando, pues sí se va oxigenando, ¿no? Entonces ahí va ganando nuevamente oxígeno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en estos puntos de estos ríos que son tributarios del Puyango, pues ahí pierde. Hace un cierto recorrido espacialmente en otro punto y ya gana nuevamente oxígeno disuelto. Entonces, como que se recupera en ciertos aspectos. ¿Sí? Entonces, en resumen de lo que puedo anotar de este caso de la cuenca del Puyango, ojo que ya les había mencionado que el tema de la minería en este sector es ya desde la época de la colonia. Y han pasado muchos gobiernos y ninguno ha hecho nada. Por eso están los resultados. Tratan, desean y al final se queda en eso, en deseos. Bueno, tenemos la presencia y concentraciones elevadas de metales pesados en las nacientes del río Puyango. Las actividades mineras, los aportes de aguas hervidas que recibe de las diferentes poblaciones que existen aledañas al sector, así como la evacuación de residuos sólidos a las fuentes de agua principales o en sus afluentes. En el sector también, aparte de que puse el agua concesionada para los diferentes usos, también existen descargas de aguas residuales de las poblaciones. Estas sin tratamiento o con un deficiente tratamiento. Entonces, no solamente la minería, también son los gobiernos cantonales y parroquiales. Claro que la competencia de lo que es alcantarillado y depuración de agua son de los municipios. Las parroquias no, ellos tienen que pedir al municipio. Sin embargo, pues se da esto, ¿no?
También existe la disposición de los residuos sólidos en los cursos de agua. También contaminan. Las mismas personas del lugar tienen sus viviendas y depositan sus aguas residuales con tuberías clandestinas al río. Entonces no es todo la culpa solo de la minería. También es una culpa, hay que hacer un mea culpa, ¿no? Entonces también es culpa de las personas del sector. Tenemos una contaminación de origen antropogénico muy severa. La calidad de información, ya había mencionado también, no permite realizar un análisis temporal y espacial adecuado. Una información consistente nos permitiría desarrollar modelos de calidad. Lo que se desea o se pide o se anhela es implementar política pública a nivel nacional y local. Yo pongo ahí, existe pero no se cumple, porque sí la hay. O sea, si ustedes se ponen a buscar políticas públicas, decimos falta de políticas públicas. No, sí hay política pública, lo que no se cumple, que es diferente. Tenemos también lo que sí se debe implementar es planes de gestión de la cuenca. No trabajar a nivel de río. Ojo que también hay estudiosos, investigadores que dicen que se debe trabajar a nivel de microcuenca, porque de lo pequeño se puede ir haciendo grandes cosas, hacer tipo puzzle. Si una microcuenca se maneja bien, la vecina también y la otra vecina, luego la cuenca en global puede estar bien manejada. Y la gestión de la cuenca no pasa únicamente con el cuidado de la descarga de aguas residuales de minería, sino pasa por tema de manejo de la agricultura, manejo de la ganadería, manejo de las descargas de aguas residuales urbanas, industriales, etc. Existen muchos elementos contaminantes. Lo que falta es la gestión. Había hablado de casi voy terminando, áreas de protección hídrica. Pues estas áreas de protección hídrica pues han sido generadas por los diferentes gobiernos en determinar cuáles son importantes para que en algún momento no nos falte el recurso. Se han determinado varias áreas de protección hídrica en el país, que se definen las prioridades de inversión para la conservación de las fuentes, ¿no? Y hacer frente al cambio climático. Eso es lo importante de poder declarar un área de protección hídrica. Este es un mapa que pude conseguir respecto a las diferentes áreas de protección hídrica en el país. Como ustedes lo pueden ver ahí, áreas de protección hídrica son propuestos, áreas de protección hídrica que están declaradas. Los propuestos son los que están en el verde olivo, digamos, y el otro en el verde flex. Entonces, como pueden ver ahí, tenemos aquí el área de protección hídrica del sur del Ecuador, donde está el sector de Ferroburgo. Es importante para nosotros, pero está propuesta, no está todavía declarada, aunque no es una noticia, no es un dato verificado, no es un dato que yo pueda decir de fuente fidedigna, de que ya se ha declarado esta área de protección hídrica, pero que existen procesos internos para dar reversa a este tema. ¿Por qué? Porque en el sector existen zonas de concesión minera. Entonces, están en esa disputa, en esa pelea. ¿Qué prima? ¿La protección del recurso hídrico o el interés económico del país? Digamos que es del país. Entonces, es esta pugna, ¿no? Entonces, pero ya les digo, esto es un dato que quedémonos con que está propuesta. No está declarada aún. Continuemos. Bien, aquí hay un cruce, ¿no? Como pueden ver en la parte de la que nos sentimos nosotros inmiscuidos, como somos parte, ¿no? En lo que es área de protección hídrica del sur del Ecuador, lo que está en rojo son el catastro minero, donde están concesionadas, ahí están en fase de exploración y otras en fase de exploración avanzada, que no han podido avanzar tanto por el tema de la oposición que existe. Han puesto recursos de amparo, han puesto recursos de protección, varios recursos. La gente hace movilizaciones, los grupos ambientalistas y otro tipo de personas que se han reunido con interés en común. Entonces, han habido varios problemas de este tipo. Bueno, ahí, como ustedes pueden ver, están los nombres de las que están declaradas y las que están en otro color, pues que están todavía en propuesta.
Sí. Hay un poco más clara la imagen de lo que es el área de protección hídrica del sur del Ecuador. Pueden ver ustedes, no tengo un puntero para señalar, pues básicamente está en las provincias de Loja, El Oro y Morona. Como pueden ver, abarca las 3 provincias y se supone que toda esta área pues tiene que ser declarada como área de protección porque es ahí donde se genera, donde nace el agua. Están los páramos. Es donde se genera el recurso que luego alimenta los sistemas de agua potable, inclusive de la ciudad de Loja. Alguna vez discutíamos este tema con mi compañero que está aquí presente, el doctor Benavides, o sea, de la importancia que tiene la protección de estas cuencas y de estos recursos, pero que realmente pues a veces desconocemos. Bueno, ahí están un poco ya los nombres de las poblaciones que están, la edición política. Las poblaciones que están inmersas en esta área de protección hídrica, tenemos, como se pueden ver en Saraguro, tenemos el Paraíso de Selén, Yuchapa, Manú, Urdaneta, San Antonio de Cumbe, El Tablón, Santiago, Gualel, Churquiribamba, Chantaco, Taquil, donde está el sector de la esteria hídrica que denominan algunos ambientalistas, ¿no? Donde se genera el tema del agua para las poblaciones de Loja, inclusive Catamayo. Y tenemos en los otros sectores también Loja, Portobelo, Chilla y Atahualpa. Son los datos que existen de las áreas en Saruma. Todo este sector se quiere declarar como área de protección hídrica. Importante para la preservación de la naturaleza, para la preservación de los recursos naturales, para dejar a futuro a nuestros hijos, nuestros nietos, a los que vienen detrás, ¿no? Bien, en cuanto a lo que se denomina minería responsable, también quería topar este tema porque, yo lo dije hace un momento, no quiero ser abogado del diablo, pero también hay los procesos, es importante ahora la minería. También haciendo un análisis de cómo está la economía del país, cómo está el tema de empleo. O sea, vemos que genera muchas fuentes de empleo a diferentes niveles, ¿no? A nivel, lo que es desde el más pequeño, digamos, peones, albañiles, ingenieros ambientales, administradores, etc. Ahí en sí se genera empleo. Los negocios, las asociaciones de transporte, etcétera, del personal, sino también de temas de manejos comunitarios y todo, la participación de la mujer. La participación de la mujer en diferentes campos. Así también lo que es en el marco legal, el cuidado y la protección del agua, yo lo había mencionado, está en la Constitución, en los diferentes artículos que están colocados en el 12, el 71, el 318, el 412, en la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, en el COIP, en el reglamento, etcétera. Bueno, yo había puesto ahí un poco de conciencia ambiental porque finalmente, pues a la final, y hemos estado hablando todo este tiempo, es un poco de responsabilidad de cada uno. Cada uno debe ser cómo puedo contribuir desde mi persona a crear una conciencia colectiva sobre el cuidado de los recursos. En cuanto a la problemática como tal, pues se debe hacer la identificación e implementación de metodologías para poder evitar, reducir y tratar de manejar apropiadamente todas las descargas, para evitar pues los impactos como tales. Debemos hacer un separamiento ya en los procesos mismos de lo que es las escorrentías limpias, de aquellas que tienen contaminación. Se debe hacer un proceso de diseño de obras hidráulicas, de drenajes, de diques, de barreras de detención, etcétera, lo que quepa para poder tener un efectivo tratamiento de los residuos, de las aguas residuales en las plantas de beneficio. También hacer un tema de manejo en los que son las lagunas de lixiviación que se denominan, donde lo que se hace es simplemente poner un poco de sedimentación y le colocan algunas sustancias químicas para que se pueda inclusive recuperar algo más del oro o de la plata, y luego estos residuos pues igual se envían para desecho, ¿no? Y no se están tratando adecuadamente. Sin embargo, hay procesos, hay empresas que están utilizando todo el agua que pueden recircular, la están recirculando y la están reutilizando.
Entonces, todas estas cosas primero tenemos que identificar. Cada proyecto es diferente, cada proyecto minero es diferente uno de otro. Tiene sus propios procesos, sus propias políticas. Cuando estamos hablando ya de la minería organizada, la minería artesanal, pues no, ellos son autónomos y trabajan diferente. Este es uno de los últimos trabajos que ya me salí de Puyango, trabajando para la parte de la provincia de Zamora, en el sector del río Yacuambi. Como ustedes pueden ver, lo que está en rojito, todo eso es área minera, ya concesionada. Es área minera, ya estamos teniendo también ahí ciertos impactos, lastimosamente, como, digamos que no es reciente, todavía no es tanto, no se ha hecho una verdadera valoración de los parámetros. Hacer un seguimiento de este tipo es muy costoso, porque todas las analíticas pues tienen un precio y son muy costosas. Hacer análisis de metales pesados, hacer análisis de cianuro, son muy costosos. Entonces, esto pues amerita simplemente es hacerle un seguimiento, hacerle un correcto seguimiento de los parámetros contaminantes, digámoslo así, porque ya estamos viendo pues a futuro qué puede suceder. O sea, ya está concesionado, empieza la fase de explotación, pues entonces ahí empezará pues ya los problemas de contaminación si no se dan procesos controlados. Sigamos. También en el río Nangaritza, también vemos lo que está en rojo, en cuadritos rojos, son áreas concesionadas. Tenemos allí las áreas de explotación que tenemos en el sector del río Nangaritza. Estos todos son afluentes del río Zamora. Entonces también tienen problemas de contaminación. O sea, ahora mismo no, están concesionadas, todavía están en fase de exploración. Algunas de explotación, pero todavía no se tiene información adecuada. Tienen análisis de algunos parámetros básicos como son pH, contaminación orgánica de BO, de QO, pero no de otro tipo de elementos. Sigamos. Podemos ver ahí, tenemos también hecho un análisis también, no solamente del tema de la minería, también las descargas que existen al río Yacuambi, de las plantas de tratamiento de aguas residuales, de las poblaciones, ahí están, bueno, no lo veo desde aquí, pero son las descargas de aguas residuales de las poblaciones cercanas a este río. Sigamos. He puesto simplemente unos 3 o 4 elementos que son que yo digo de obligatoriedad de vigilar, lo que son contenidos de metales pesados, lo que son de BO y de QO, que nos dan dato, una referencia de contaminación orgánica, y también lo que son coliformes fecales y totales, bacterias para lo que es también contaminación pues por aguas residuales urbanas. Y otro tipo de, por ejemplo, descargas de la piscicultura, descargas de la avicultura, que también tiene alto contenido de carga orgánica, que luego pues lo podemos medir a través del DBO y de QO. Sigamos. Ya para ir resumiendo, lo que se debe hacer es la gestión de la calidad a través de la normativa, las normas TULSMA, las normas INE, el reglamento ambiental para las actividades mineras, y también el cumplimiento de objetivos de calidad. ¿Cuál es el objetivo que se fija para cada curso? Yo quiero que este agua me sirva para usos recreacionales, me sirva para sistemas de riego, me sirva para como fuente de abastecimiento de agua potable. Es decir, el término calidad está asociado al uso que quiero hacer de ella. Entonces, según el uso que yo quiera hacer de este recurso, yo fijo mi objetivo de calidad. Y hacia ese debemos caminar. Entonces, esto va sujeto a estos aspectos. Y ahí sí, un resumen de los conflictos que se han dado por la minería, ¿no? Existen 20 casos de criminalización por actos frente a la actividad minera, de los cuales estos son datos de noticias del periódico. 214 personas han sido enjuiciadas o están en investigación. Las causas por las cuales los han enjuiciado, están en investigación, son por obstaculizar vías, por incitar a la violencia e invadir tierras. Esos son los cargos que han tenido a los cuales someterse a las personas que han estado en este activismo. En Azuay dice el 86.79 de los pobladores de Girón se pronunciaron de que no quieren actividades mineras cerca de la fuente de Quimsacocha.
Y también en Imbabura, en el proyecto Cascabel, cuyas reservas se calculan en 10.9 millones de toneladas de cobre y 23.3 millones de onzas de oro. También existieron problemas, como ustedes vieron en las noticias también, donde también se criminalizó a las personas que estaban protestando, y también el mismo tema de criminalización se dio en el Río Blanco, en el Azuay, donde también fueron detenidas algunas personas y aún están con juicios. Pero se detuvo, se paralizó la exploración y no pudieron seguir trabajando la empresa que estaba acá. Pero esto pues luego ya les pusieron un recurso también ellos, y ahí están en este proceso legal que a ver cómo pueden continuar con las actividades. Ahora sí, dice, en cuestiones, dice, la mala o deficiente gestión en los recursos hídricos repercute directamente en la calidad ambiental en la zona de influencia del proyecto. Me refiero a cualquier proyecto. Los intereses económicos, priman los intereses económicos inclusive sobre los sociales y también sobre los ambientales. Es una competencia, el manejo de este tema es una competencia de varios ministerios, como son el MAATE, Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Minería, el de Energía y Minas, el Ministerio del Exterior por las exportaciones, etcétera. Son varios ministerios que no se ve un trabajo engranado para que puedan llegar a soluciones factibles, ¿no? Dice, resulta necesario definir en la legislación ecuatoriana también la sanción a la mala práctica de las actividades que producen la afectación al suelo, aire y agua, ¿no? Organizando un compendio punitivo en lo que se denomina lo que son delitos contra la naturaleza o los recursos hídricos. Lo que está claro es que la minería ilegal o artesanal es la que produce mayor impacto sobre la naturaleza o el medio ambiente que la minería a gran escala, la minería controlada. Y la pregunta que yo dejo ahí suelta para todos, ¿no? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de las autoridades y dónde empieza la nuestra? Nosotros como ciudadanos comunes que no somos empresarios de la minería, algunos a lo mejor sí, pero no sé desde nuestra posición qué se puede hacer. Entonces ahí pues ya tendríamos que ver hasta qué punto llega la responsabilidad de la autoridad o cómo se puede presionar a una autoridad para que cumpla o haga cumplir las leyes y normas. Otra pregunta, ¿se sataniza la minería? Cada uno puede responder. Yo no voy a responder ni sí ni no. Y ya queda libre albedrío porque es un poco complicada la pregunta. El impacto que produce la ganadería también es importante, contribuye a la degradación de los suelos y produce la tala de árboles. Sin embargo, pues no se trabaja en estos temas. También ha habido un crecimiento importante de la frontera agrícola, pero sin control igual en cuanto al uso de fertilizantes, pesticidas, que estos en cambio degradan las aguas subterráneas porque se van infiltrando. Eso es otro tema importante que se podría tratar. Existen descargas de aguas residuales sin tratamiento o deficiente tratamiento, existen porque sí hay plantas de tratamiento, así se las denomina en el Ecuador, plantas de tratamiento de aguas residuales, pero yo conozco algunas de la provincia y de otras provincias también que no cumplen con el papel, no cumplen con su función y depositan las aguas, el vertido final al río. Existen también depósitos de residuos sólidos en las depresiones de las cuencas que cuando llueve sufren un deslizamiento y se van también a los ríos. Ya lo había mencionado, pero es importante nuevamente recalcar que estas también son temáticas importantes para el manejo de los recursos, porque no solamente es la minería, también son estos aspectos que no se están considerando. ¿Y qué se necesita? ¿Política pública? Sí hay. A lo mejor mejorarlas. A lo mejor fortalecerlas, que las sanciones sean más severas, ejemplarizadoras, que se lo decía yo. Pero hay política pública, lo que sí hay que fortalecer y hacer cumplir. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.